Dios les bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por otra oportunidad que Dios nos permite poder estar aquí con ustedes en nuestro programa A Corazón Abierto. Que Dios bendiga a nuestra hermana pastora Manuela Sánchez. ¿Cómo se siente hoy, mi hermana? Dios me lo bendiga. He estado muy bien, gracias al Señor. Y aquí mejor de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Amén, amén. En esta noche vamos a estar hablando, continuando ese tema de la sanidad interior, aprenderse uno mismo a perdonar, sanarse también uno Ujú. mismo en el interior. Y pues para comenzar hoy tenemos aquí una definición del perdón. El perdón es una decisión consciente de dejar atrás el resentimiento y la ira. Y vamos a hablar hoy de mi caso, también vamos a hablar del caso de mi hermana Emanuela. Ya contamos un poco de los testimonios de cada una de nosotros, abrimos nuestros corazones al público para que puedan saber un poco más de nosotros y poder ser como más relacionable también, ¿verdad? Porque a veces uno mira Ujú. a alguien y uno no tiene ni idea de lo que ha vivido y uno dice, oh, no, todo está bien, míralo, está en una posición alta, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero uno no sabe la lucha de cada persona. Entonces, hemos hablado de nuestros testimonios, pero vamos a como hacer como un círculo completo en esta noche para llegar a ese punto de la sanidad. Amén. Entonces, vamos a comenzar con nuestra hermana Emanuela primero. Mi hermana, ¿cómo fue que usted pudo llegar a ese punto de esa sanidad interior después de haber sufrido dos episodios de cáncer Ujú. que, como se dice en inglés, like ravaged your body? Te afectó en cuanto a poder eh, parir algún día, te Ujú. afectó al punto de no poder dar de mamar, te afectó tu cuerpo en que tuvo que ser mutilado, como quien dice. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso de sanidad y después entramos en los detalles con historias bíblicas que apoyaron eso. Bueno, creo que fue de todo un poco junto, porque obviamente, como decíamos anteriormente, yo soy un tipo de persona que, como tú, vamos, está pasando esto, vámonos para adelante, no importa, Ujú. pero llega un momento en que sí, a solas. En tus solas, tú aprendes a saber qué es lo que te duele y qué es lo que no te duele. Y yo creo que en ese momento, o sea, nos quedamos en que me tomó un año poderme mirar el cuerpo entero, como decir realmente, o sea, este es mi cuerpo, con esto es lo que yo voy a vivir. Y por más que obviamente pues hay operaciones y todo, nunca tu cuerpo va a ser igual. Entonces, creo que ahí comencé. Creo que una de las historias que de verdad fue con mi proceso fue la historia de Job. Llegó un momento en que Job pues no podía ni siquiera rascarse, tenía que usar un tiesto o Ujú. algo para hacer algo. Y creo que ahí comienza yo a relacionarme de que si Dios pudo estar con él, va a estar conmigo. Amén. O sea, y como volver a comenzar a decirte, ok, Emanuela, tienes que volver a mirarte al espejo. Eh, Tienes que entender que tú eres preciosa, tienes que entender que eres creación de Dios y que nada de lo que te está pasando es tu culpa. Y un punto allí, hermana. Ahora que menciona la historia de Job, vemos que Job perdió todo lo que estaba alrededor de él, como quien dice, y llegó al punto que hasta su propia esposa también lo rechazó. Entonces, ¿usted qué sintió que había perdido? Ya hemos mencionado unos puntos, ¿verdad? Pero ¿qué sintió que había perdido? ¿Hubieron personas que quizás te rechazaron Sí. al saber de tus enfermedades? Muchos pensaron, hubieron otros que pensaron y me dijeron, ¿qué pecaste? ¿Qué hiciste? Como para que tú estés viviendo esto. Pero al ver la mano de Dios, que Dios me dijo, tú eres la carnada para que otros vengan a Cristo. Ya esas promesas que Dios tenía ahí, para mí eran importantes. Ujú. Al principio, pues obviamente como humana, porque ahí es donde vamos a la diferencia.
Como espiritual uno está en 100, pero llega tu momento de las noches de humanidad. En esos momentos donde lo que tú quieres es llorar, lo que tú quieres es desahogarte, donde tú no te sientes para hablar con nadie porque nadie va a entender tu caso, o por lo menos eso es lo que uno piensa, y tampoco uno quiere como molestar a otros por las cosas que uno está viviendo. Ahí es cuando yo me abandono en los brazos del Señor y le digo, bueno, Señor, eh, estoy en tus manos. El único que puede calmar lo que yo estoy viviendo eres tú. Amén. Entonces, pues ahí es donde esa canción, El Rey te mandó a llamar de Mefibosé, es una área que siempre está ahí en mi vida. Entonces, esa canción me ayudó en ese proceso. Entonces, todas las noches no era de yo irme a dormir, era de yo estar ahí pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de mí y que me ayudara a pelear esta batalla. Porque no era tan fácil el poder decir, oh sí, eres sana, perdónate, tienes paz interior, tranquila. No, yo tenía que comenzar a perdonar a mí misma en el sentido de reconocer que este cuerpo y lo que me había pasado, Dios lo había permitido, pero era para su gloria. Entonces, Llegar a un punto de aceptar, de exacto. aceptar. Y a través de ese perdón interior es que tú tienes paz. Porque tu hombre espiritual tiene paz. Pero tú tienes un hombre, o sea, tú tienes un hombre carnal, Sí. donde tus deseos están ahí. Y a veces la gente te dice, oh, no, el cristiano no se pone triste, el cristiano tiene que estar todo el tiempo en victoria, el cristiano no puede llorar. Eso es mentira, porque hasta el mismo Jesús lloró. Exacto. Ujú. Él Entonces, sintió. tenemos que aprender a saber qué es lo que está atacando nuestra mente y cómo yo a través del Señor puedo hacer una diferencia. Amén. Y yo creo que en Amén. eso es donde realmente pues comencé a ver. No comencé a mirar a nadie, no a preguntarle a alguien, no, no, yo comencé a hablar con Dios. Entonces, tenemos que aprender a que Y le dije, Señor, me siento así. Porque llegaron momentos hasta que en la mente mía llegó, o sea, el enemigo me tiraba, suicídate, quítate la vida. mm, Estás pasando por un proceso que nadie debe pasar. Tú no has hecho nada como para que Dios te haga pasar este proceso. yo te iba a preguntar si pasaste quizás insomnio o algo en la noche. Sí, uff, duraba toda la noche sin dormir. Porque era una voz constante que no se callaba. Entonces, ahí era donde yo tenía que mantenerme alabando a Dios, Ujú, confiando en Dios. Por eso me recuerda la parte cuando la mujer de Job le dice, oye, maldice a tu Dios y muérete. ujú. Y él le dice, aceptaremos de Dios lo bueno, Solo y lo no lo malo. bueno, sí. Ujú. Entonces ahí yo me recordaba que yo no puedo aceptar solamente lo bueno. Yo tengo que saber que Dios va a estar en los momentos malos. Y en los momentos malos, donde es necesario, y tal vez esta palabra va a llegar a otra gente, y otra gente va a Amén. necesitar esta palabra. Entonces, pues yo como que dije, no, espérate, cambié el chip y dije, no, tengo que meterme en ayuno y oración hasta que esta cadena se rompa. ¿Y cuán difícil era ayunar pasando por tratamientos Sí, fuertes? era muy difícil, no lo podía hacer por periodo de tiempos largos como uno está acostumbrado a hacerlo, pero cogía aunque sea mi mediodía. Ujú, Y le decía, ujú. Señor, para ti, ayúdame, dame fuerza, porque realmente no la tenía, pero la hubiera tenido menos si no se la pido a Dios. Sí, eso es así. Si nosotros Porque, sacamos como que ponemos primero a Dios, entonces Él nos ayuda a nosotros con el resto, ya sea del tiempo, con el resto de las fuerzas, con lo que sea. por eso es que dicen que nosotros somos locos, porque es que dicen, pero ¿cómo es que el cristiano pasando por una situación está diciendo yo alabo a Cristo? Pero es que Cristo es paz Amén. y la paz uno no la cambia por nada del mundo. Si tú Amén. tienes paz, no importa que tengas un pan en la nevera, estás tranquilo, porque Eso hay sí paz. es cierto.
Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ujú. ¿Había alguna otra historia de la palabra del Señor con la cual tú podías relacionarte? Creo que con la de José. Yo creo que él ve la vida de José muy joven, cómo sus hermanos lo mediaban, lo tiraban, el ver cómo Dios trabaja con él, el ver cómo Dios, aún en ese momento donde lo acusan como violador, él mantiene su fe. Y yo creo que me quedé ahí, o sea, tú tienes que mantener tu fe, tú tienes que mantener en lo que Dios te ha dado, tienes que creerle a Dios. Sí, sí, y una pausa que quiero hacer ahí, porque algunos dicen, bueno, si voy a ser acusado así, pues para eso mejor voy a hacer algo, Ujú, ¿verdad? Voy a pecar, porque claro. ¿para qué estar recibiendo la acusación en balde? Pero vemos esa fidelidad y esa integridad de parte de José, que a pesar que la acusación era falsa, él se mantuvo firme porque sabía que un día el Señor iba a traer la verdad a la luz. Y eso es lo hermoso de lo que hace Dios, Amén. que realmente en los momentos difíciles Él está ahí para darte esa sanidad interior. Pero como hay otros casos de, por ejemplo, cuando ya tú haces algo y el enemigo te está acusando y Sí, dice, así es. Dios no te va a querer, Dios no va a trabajar contigo, Dios no te va a cambiar, Dios no te va a perdonar. Eso es mentira. Eso es Ujú. lo que usa el enemigo. Y me gustaría, o sea, lo traigo aquí a colación, porque puede ser que alguien que me esté escuchando fuera diga, oye, yo hice algo, pequé y me aparté de Dios. Le fallé a Dios. Entonces, lo que el enemigo usa es salte, nadie va a creer de ti, todo el mundo te va a tirar, todo el mundo va a salir de ti. Pero no importa. Después que Dios no salga de ti, es lo importante. Amén. Porque Dios sabe perdonar. Y el uno perdonarse uno mismo cuando comete un error y pedirle perdón a Dios son dos cosas diferentes. Eso te va a traer la paz que tú necesitas para poder seguir caminando. Al enemigo Y, no le conviene que usted vuelva a la iglesia. mm, Él quiere que usted sea un esclavo de él. Y yo creo que en esa área fue lo que yo no permití. Yo dije, yo no voy a ser esclavo del enemigo. amén. Yo voy a creerle a Dios. Y más sabiendo de dónde Dios sacaba a uno. O sea, Sí, porque también fui cristiana toda mi vida, pero también viví una vida en el mundo. Y en medio de eso Dios me ayudó. Entonces, ¿cómo podía dejar yo un Dios tan grande que aunque estaba pasando un proceso muy duro, estaba ahí conmigo y no me dejó? Entonces, más grande era mi amor por Dios, amén. que tal vez mi amor personal, y a través del amor de Dios fue que yo comencé a amarme a mí como yo soy. Amar a Emanuela, amar al cuerpo nuevo que tengo, amar cada paso de lo que yo estaba viviendo. Y ahí comencé como a perdonarme a mí mismo. Y eso es lo que me permite, gracias al Señor, estar aquí hoy. Amén. Y, hay un punto ahí también en la historia de José. José tuvo que perdonar a sus hermanos por lo que ellos hicieron con él, por la traición, por la Yes. mentira, eso es algo terrible. Y vemos el encuentro, ¿verdad? De José con sus hermanos y después que él tuvo que apartarse, ¿verdad? Cuando se fue, se podía escuchar el lamento de José, porque tiene que confrontarse con esas personas que le habían hecho daño. Pero vemos que Pero aún ahí así hay un detalle. Ahí él iba a saber si verdaderamente él había ya perdonado. había, exacto, Porque una exacto. cosa es que yo diga, ok, me perdono yo misma, ¿verdad? Uh -huh. Pero otra muy diferente es
cuando yo perdono al otro. Ujú. Porque es que para yo perdonar a otro, yo tengo que perdonar la ofensa que me hicieron a mí. Sí. Y de alguna forma, así como tú decías en la definición, sacar esa ira, sacar esos momentos difíciles, lo cual, óyeme, la mayoría de la gente se va de la iglesia, vamos a ser honestos, es porque alguien le hizo algo. Pero ahora mi detalle es, Dios nunca le hizo nada. Pero Amen. entonces dejamos porque, no, porque las iglesias son hipócritas, porque son esto, son lo otro, pero vamos a ser honestos. La iglesia es un hospital. Y a donde usted va a un Ujú. hospital, el hospital tiene de todas las enfermedades, Así mismo es. Sí. pero tiene un médico que puede curar. Y nosotros tenemos Amén. al médico por excelencia. Pero en vez de preferir tirarnos a los brazos del Señor, preferimos salir corriendo y decir, esa iglesia no sirve porque me hicieron esto. El Señor no dijo que el camino de Cristo iba a ser fácil. Él dijo, yo voy a estar contigo hasta el final. Amén. So, yo creo que ahí es donde va la diferencia. A José le tocó decir, saber si de verdad él no sentía nada. Sí, vemos que él no negó la ayuda a su familia. Uh-huh. Él no la negó. Vinieron prácticamente a él, ¿verdad? Pidiendo misericordia prácticamente. Pero él no se dejó rogar. Él les ayudó. Exacto. Él les ayudó. Y vemos ese mismo, digamos, patrón con nuestro Señor Jesucristo. Yes. Amén. Que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es para usted, mi amigo que está escuchando, que quizás estuvo en la iglesia un día y se fue. El Señor lo está esperando con brazos abiertos. Así es. Porque imagínate tú donde Jesús se hubiera bajado de esa cruz. Yo los otros días estaba mirando y yo, wow, Señor, si tú se llegas a bajar de esa cruz, si este mundo va como va, imagínate Ay, donde el no. Espíritu Santo no estuviera, donde no hubiera el Consolador. O sea, ¿dónde estaríamos nosotros? Y yo ahí es que cada vez que a uno le dan ganas de decir, ya, voy a soltar la toalla, me voy, es cuando uno se recuerda de los milagros que Dios ha Amén. hecho en nuestra vida. Es ahí Sí. como tú dices, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que mantenemos nuestra posición y le creemos a Dios. Amén. Amén. Así es. Ahora, yo recuerdo que estábamos hablando contigo los otros días Sí. y que tú decías, bueno, yo necesitaba esa sanidad interior, ese perdón a mí misma. Amén. ¿Qué era lo que te tenías que perdonar? De que yo no era perfecta. De que yo tenía errores. Entonces, pues, si lo vemos como que, hay pecados de carne, hay diferentes clases de pecados, Uh-huh. ¿verdad? Que el Señor nos libre a todos, porque ninguno de nosotros somos exentos. Y pues, por la misericordia del Señor, pues el Señor me protegió, pero podía ser lo más mínimo y esa culpabilidad me mataba. Podía ser lo más pequeño, como quien dice, pero pecado es pecado, ¿right? Uh-huh. Pero no había yo entendido la gracia del Señor, qué verdaderamente es la gracia, qué es, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Ese concepto Uh-huh. no lo había entendido, porque sí, yo creía que Dios perdonaba y todo, pero atrás de mi mente yo tenía una lista de las fallas y eso me agobiaba. Y ese perfeccionismo se hace difícil porque se puede volver religiosidad. Sí, Porque a definitivamente. veces hay una cosa que es lo que se llama dogma de hombre, algo que yo acato porque son dogma de ellos y otra es la dogma de la palabra. Y hay cosas que como cristianos nosotros respetamos porque nuestra iglesia es una regla, pero Uh-huh. no porque es un pecado. Entonces llegan momentos en que te vuelves insensible cuando alguien tal vez está pasando por una situación Oh, en la que sí. tú crees que
no, porque debe ser así. Entonces, Exacto, ¿cómo, así mismo. cómo se te hace enfrentar esa área y decir, wow, cometí ese error? Bueno, bueno, hay varios puntos. Vamos a ver si puedo ir uno por uno. Vamos. Me acuerdo que el visual que tú me dices cuando tuvimos la conversación hace muchos años sobre esto, porque tú me dijiste, Ujú. Pamela, no todo es blanco y negro, hay cosas que son gris. Y eso para mí era como que, ¿qué? No, eso no es, eso no lo puedo aceptar. Sea vuestra palabra, sí, sí, no, no, como que todo así bien derecho y pues sí, tenemos que andar derecho delante del Señor, pero no somos perfectos. Exacto. Y entonces, pues ahí viene lo que tú mencionaste de la religiosidad. Todo se vuelve como algo como robótico, como lo mismo, el mismo patrón. Uno se vuelve como un robot literalmente y que yo ya sé que eso está mal, yo ya sé que eso está bien. Después viene alguien y me dice, no, que yo tengo esta tentación y yo en mi mente I'm like, eso no es nada, no, o es pecado o no es pecado, sé claro, simplemente tienes que negarte a sí mismo y ya, entonces como que no podía entender, no podía como tener esa empatía tanto así Exacto. por personas que tenían estas dificultades. Porque quizás yo soy estricta con mí misma y puedo, como quien dice, frenarme más fácil, pero no todo el mundo tiene como ese mismo nivel de, no sé ni qué llamarlo, de robot. Ahí es donde entra que aquí estamos viendo que a través de esa perfección tú comienzas a ver tu imperfección. Exacto, En sí. cuando tú comienzas a ver tu imperfección, tal vez a lo que a un joven le da tentación a ti no te daba, Uh-huh. pero era porque tú tenías una estructura, tal vez desde muy Y pequeña, desde que, o sea, sí, creciste en que tengo que trabajar, perdiste a tu papá, ayudaste a tu mamá, o sea, tenías una estructura de adulta y no de joven, sí, se si pudiera lo decir. podemos decir así. Y pues sí sentía la tentación, pero como que no La, le la daba evitabas. cabida. Y Uh-huh. no le daba cabida, simplemente lo sentía y yo decía, yo ya sé que lo que tengo que hacer y que no puedo, que no hacer. Entonces pues como que, ok, solo lo empujaba así, como que no Pero big algo que deal. te ayudó fue porque tú estabas siempre ocupada. Sí, gracias a Dios con la música, con la escuela, con el trabajo. Entonces ahí es donde vamos que muchas veces nosotros caemos en la tentación porque estamos desocupados. Eso es un punto muy importante porque un tópico para los que nos están viendo, un Uh-huh. tópico que tenemos planeado para el futuro. Aparte, pero Aparte, que cayó ahí. aparte, pero cabe aquí. Vemos a David cuando él cayó en el pecado de adulterio. Él no salió a la guerra, él se quedó en casa. ¿Qué estaba haciendo él en ese momento? No estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Uh-huh. Él estaba desocupado. Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar de ese tópico, ¿verdad? Más, pero aquí vemos un ejemplo perfecto de alguien que no estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer, se quedó en casa tranquilo y ¿quién se va a imaginar? No, yo estoy en casa tranquilo, ¿cómo me va a llegar a mí la tentación acá si yo estoy aquí tranquilo? Y lo único que tuvo que hacer es salir afuera y mirar y ya. Uh-huh. Pero ahí miramos que en tu perfección, Dios permite que se rompa, que tú Amén. comiences a ver y a decir, oye, esta imperfección está haciendo cosas equivocadas en mi vida. Sí, Y la empatía es algo que necesitamos para poder perdonar. Yo sí, necesito ser primero empático conmigo mismo, entender de dónde yo me he equivocado y decir, espérate, yo tengo alguien que me puede ayudar. Y sí, esa empatía es necesaria. Y sabes qué? Que tal vez en cierta forma tú no eras empática ni contigo misma. Yo era definitivamente. un robot, literalmente, como se dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y ya esto es suficiente. O sea, mis sentimientos no cuentan. Y cuando te Sí, das cuenta que esa perfección te estaba quitando los sentimientos, hubo algún versículo, algo que como que te abrió los ojos, que te llamó,
algo en la palabra que te hizo reaccionar. Pues en realidad que sí hubo uno, pero me costó llegar a ese verso, porque pues yo me puse a investigar, pero ahí, por ejemplo, voy a mencionar uno. Miqueas 6:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, esto lo escuchamos bastantes veces en la iglesia, ¿verdad? Que Él ya no se va a recordar más de nuestros pecados y que lo va a echar a lo profundo de la mar. Yo lo había escuchado 1 millón de veces en la iglesia, pero eso nunca había resonado conmigo. Y pues cuando yo comencé a investigar este tema, llegué, ese fue uno de los primeros versos, ¿verdad? Pero no me hizo nada. Para mí, como para que entrara en mi mente, que fuera como lógica, como que llegara a mi corazón, como que entiendo lo que me dice, pero no, No me toca. no, no. Y hay que ser honestos. Ok, eso no me tocó. And that's okay. Hay otro verso. Hay otro verso Claro. en la palabra del Señor. Entonces, pues yo dije, no, pues ya vamos mal, porque está ese verso tan como quien dice clave y básico y no siento nada. Entonces, otro verso que encontré en Hebreos, que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Igual, nada. Yo decía, no me acordaré, pero ¿cómo es eso que no se va a acordar? Como que hay un récord, como que eso no encajaba, no encajaba en mi mente. De allí tenemos Colosenses 2:14, como que más o menos comenzó. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mm. So, como que medio comenzó como ya a suavizar la situación, porque yo dije, ok, entonces veo que hay un acta de decretos que había contra de nosotros, entonces sí, ve como un récord, tú hiciste esto, aquí está esto de que comprueba de que sí, pero vemos que él lo quita de en medio y lo clava en la cruz, ¿right? Y ya en la cruz queda anulada. Entonces como que dije, ok, como que eso como que comienza, como que me suena un poco mejor, pero no me había como quien dice tocado, like, así como Ujú. ese toque de parte de Dios, como que algo, De contristarte. algo que te entra al corazón, Ujú. algo que te entra al corazón, que ya con un toque de parte del Espíritu Santo, definitivamente. Pues ya con eso yo comencé, dije, ok, entonces eh, vemos que la anuló en la cruz del Calvario. So, obviamente sabemos que en la cruz del Calvario, pues eso vale, ¿verdad? Eso sobrepasa Ujú. todo, pero no podía como captarlo con mi mente. Entonces, finalmente llegué al verso clave, que está en 2 Corintios capítulo 4, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este verso, por simple que suene, pero este fue el verso que tocó mi corazón, porque esa frase donde dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, no sé ni cómo explicarlo, pero como que me pasó una escena por la mente y vi como una corte, como un juicio. Y le pasan como quien dice al juez, aquí está todo lo que hizo esta persona, la lista de todas las transgresiones. Y que el juez diga, yo no voy a tomar esa evidencia en Hmm. cuenta, Wow. échalo de la corte. Eso para mí fue ese verso clave que me ayuda a entender de que Aleluya. sí está toda esa evidencia del pecado de nosotros, pero el juez de la tierra, el juez de nosotros, decidió
tomar esa evidencia y echarlo al fondo de la mar, echarlo como quien dice a la basura. Cuando uní esas dos cosas, esa acción de agarrarlo, hacerlo a un lado, sí, yo vi lo que tú hiciste, yo vi todo, pero decido no juzgarte con eso y lo descartó. Ahí fue que finalmente yo pude entender si él mismo, el que me podía juzgar, decidió ignorarlo y no tomarlo en cuenta, entonces no vale, no tiene valor. Entonces, eso para mí me quitó como Un un peso peso. de Yo encima. dije, ya, me quitó un peso de encima. Y ya de ahí yo dije, pues entonces, ¿para qué me voy a culpar yo misma? Si como dice la palabra del Señor, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Y así fue que yo finalmente pude entender el perdón y la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo lindo es que a través de esa gracia, a través de ese perdón, ya tú no vuelves a ver las situaciones de otros igual. Ya tú la estás viendo a través de un juicio de cómo Dios trabaja y de cómo Dios puede ayudar a aquel que ha caído. Por eso es que ahí Sí, mismo en 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Ve lo hermoso que es Dios, el renovar nuestro espíritu día a día. Por eso es amén. necesario tener una vida espiritual. O sea, para poder tener empatía, para poder perdonar, primero perdonarse uno, después perdonar al que te hizo daño. Porque si algo he notado y creo que pasa mucho, que el rencor llega a la vida de la gente. Y por pequeño que sea, lo que te hayan hecho amarga tu corazón. Y yo, por ejemplo, preferí y dije, a mí nadie me va a amargar el corazón. Ni siquiera lo que yo siento, ni siquiera lo que yo esté viviendo, ni siquiera lo que otros piensen. Porque es que cuando uno deja como que la ira, como que las cosas lo enojen, como que ya usted no vuelve a ser igual. No, Y Dios no nos ha llamado a estar en tristeza, nos ha llamado a estar en alegría. Pero ahí a donde yo voy, el poder aceptarme como yo era, Emanuela, o sea, yo. Decir, yo me amo con toda la ley. Y todo el que conoce mi voice me dice, usted ha llamado a la niña más bonita del mundo, por favor, den su número y mensaje de teléfono. Ese voice me lleva más de 10 años. Y la gente se echa a reír, pero es porque no entiende el trasfondo de ese voicemail. O sea, yo me considero hermosa y preciosa ante los ojos de Dios. amén. Que lo que Dios me va a dar, me lo va a dar. Pero que yo no puedo tener rencor con otra persona para amargarme la vida. Mire, yo no sé lo que usted me está escuchando ahí. Yo voy a ser realmente total. Si usted está que no puede perdonar a alguien, no se puede perdonar a usted. Hoy es tiempo de rendirse a los brazos de Dios. Porque lo que tiene en su corazón no le está dejando ser feliz. Amén. Y en la vida, aunque sea tu madre, tu padre, sea cualquiera que te haya hecho algo, el perdón da libertad. Quita un peso. Cuando usted perdona y se perdona a usted mismo, usted tiene una libertad que nadie se la puede dar. Por eso no deje que nada de lo que está a su alrededor venga a dañarle su vida, venga a dañarle su alegría, tenga una sonrisa. Cuando el enemigo venga a decirle, no, usted no sirve, no, yo sí sirvo porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que levantarnos. Así como Dios nos permitió a Pamela y a mí levantarnos, Amén. entender el proceso que estábamos viviendo, el Pamela entender que la perfección no le da todo. Señores, no somos perfectos. Todavía no me alcanzó a la perfección hasta que no llegamos al cielo.
Yo quisiera ser perfecta, pero lamentablemente no lo soy. Voy a cometer errores. Y creo que como pastora, esa es una de las cosas que siempre tengo en la mente. Manuela, tú no eres perfecta. Cuando tú cometes un error, usted pide perdón. ¿Por qué? Porque al final del día, yo estoy bregando con personas que sienten y el enemigo va a querer usar de alguna forma para que hacerle daño. Entonces yo también tengo que ser consciente que si cometí un error, discúlpeme, eh, es de humanos reconocer el error. Y yo creo que Amén. reconociendo podemos tener una paz que nadie nos puede quitar. Y yo creo que Ah, eso ha sido muy lindo lo que tú dijiste, Pamela, porque ahí entré con lágrimas y todo. Sí, señores, se nos sale la lágrima aquí. No me preocupe, que esto es a corazón abierto. Eso es para que usted vea que nosotros no estamos inventando. Estamos hablando de cosas que hemos vivido y que hemos traspasado. Y que no ha sido fácil. sí, y Tal vez todo el mundo- Ujú, sí. déjame decirte, bueno, tú sabes, Manuela, hay ciertas religiones en las cuales hay personas que ni saben si van a alcanzar la salvación, Ujú, porque es, siguen a un Dios que no es de perdón, que no es de amor. Yo he hablado con otras personas y, por ejemplo, en la misma historia de David, vemos cómo el Señor perdona a David después de ese adulterio. de haber sido premeditado de una muerte. Porque no solo era Exacto, adulterio. sí, y un Él abismo llama premeditó a la otro. muerte de su esposo. Sí, un abismo llama a otro. Y eso fue lo Ujú. que pasó, que él comenzó con un pecado y eso fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y, por ejemplo, yo trataba de explicarle esa historia a alguien de otra religión y como que no, yo miraba como ella no podía captar eso. Yo decía, yo entiendo, porque No, porque, yo viví claro. en cierta parte eso, de que no poder perdonarme yo misma, entonces cómo poder entender que hay un Dios que también puede perdonarte a ti. Es que es muy fácil decir, mira, ese mató a 100, no lo pueden perdonar. Pero el problema es que tal vez yo no he matado, tal vez con una espada, pero con mi Uh boca -huh. yo he matado a 1000. O sea, Sí, porque, queremos sí. decir, queremos decir que el pecado, un pecado es más alto que otro. Uh Y yo no -huh. estoy diciendo que el asesino no tenga que pasar por su culpabilidad, porque tiene que pasar, porque cada pecado tiene una consecuencia. Y si usted mató, le toca pasar la cárcel, pero no significa que usted no puede ser libre. No significa que Dios no lo puede libertar, que Dios no puede perdonarlo. Él sí lo puede hacer. Amén. Y hemos visto como en nuestras iglesias Dios ha regenerado mucha gente, drogadictas, prostitutas, o sea, sin números. Y hasta aquel que nunca ha hecho nada, pero simplemente necesitaba el perdón de Dios. Sí, sí, porque también estamos en la gracia. Exacto. Entonces, en este periodo de la gracia, como dijo mi hermana, quizás yo no mate a alguien literalmente, pero con una mirada ya yo pequé. Un pensamiento. Exacto. Y hay que considerar eso, porque quizás uno no ha cometido, como que dice, un pecado así en la carne, pero con nuestros pensamientos sí. Y ahí es que necesitamos un Salvador. Exacto. Y ahí es que viene Dios a nuestro rescate. Amén. Y aunque si usted ya ha sido perdonado, pero quizás usted sufre de que el enemigo está ahí agobiándolo, tú hiciste esto y lo otro, y te recuerda eso, y te recuerda eso. Como ese último verso que mencioné, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y entonces tenemos que pararnos firmes en contra de esa voz del enemigo. Si tenemos Exacto. esa salvación asegurada, si ya hemos alcanzado el perdón del Señor, entonces no hay nadie que nos pueda acusar. Porque si el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, va y nos acusa delante del Señor, imagínense, tenemos el juez que está a nuestro favor Así es. y que no toma, y que si nosotros verdaderamente nos arrepentimos de todo corazón, sentimos dolor por lo que hemos hecho, porque eso es lo que es arrepentirse, ¿verdad? Sentir dolor por lo que por la ofensa que uno hizo. Entonces, el juez, nuestro juez, él
no toma en cuenta todos esos pecados. Aunque venga el enemigo ahí acusando que él hizo así, él hizo lo otro. Ese juez tan bello, tan amable, tan cariñoso, tan Yes. amoroso, tan misericordioso, ¿verdad? Él dice, no vale aquí en mi corte. Entonces, usted también, amigo, amiga que está escuchando, puede vivir una vida en plena libertad, en plena paz. Así es. Lo más hermoso es creerle a Dios. No importa lo que otros te digan. Caíste, Dios te levanta. Amén. Muchas veces salimos corriendo por eso, porque caímos y nos da vergüenza. Pero el Señor te dice, ven a mí, trabajado, cargado, que yo te voy a hacer descansar. Y yo Amén. creo que eso es algo que tenemos que comenzar a mirar desde ahora. Olvidar lo que dicen otros y comenzar a creerle más a Dios. Y yo creo que eso fue lo que hicimos tú y yo para poder alcanzar el perdón. El perdón interior en nuestra vida. Fue creerle a Dios. Si Dios no entra y te dice, Pamela, hay una imperfección en ti Uh-huh. y no va a ser perfeccionada hasta que no vengas a mí. Y a mí me dijo, ya no importa lo que tú estés viviendo con tu cuerpo, yo soy Dios y yo te voy a usar. O sea, y realmente lo que yo he vivido, no me arrepiento, porque he visto la mano de Dios. O sea, el ver la mano de Dios y estar con Dios, no importa lo que venga, es lo mejor que hay. Y puedes testificar, porque a todos nos escucha escuchar los testimonios, pero ser el testimonio en el momento, eso es difícil, eso no es fácil, nadie quiere eso. No. Pero ahora tú puedes decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Sí, definitivamente. Como Dios no hay otro. Y yo creo que, señores, los queremos, los amamos. Hemos cerrado otro capítulo. Todavía Amén, nos quedan varios capítulos más. Siga sintonizándonos, comparta, por favor, esta transmisión. Ayúdenos, entren a nuestro YouTube, a nuestros canales y suscríbanse, que esta palabra le puede llegar a alguien que tal vez lo amén, necesita. amén, compártenlo Sí, en sus páginas, a sus compañeros de trabajo, a alguna persona que usted sea que sepa de que esté pasando por un problema, una situación, o quizás no, porque uno no sabe. Comparta esta palabra para bendición y para ayuda a otras personas. Pamela, vamos a terminar con una oración A para ver, sanidad, aquel que tal vez no se ha podido perdonar o no ha podido perdonar a alguien, para que el a ver. Señor a través de estas palabras pueda tocar. Y yo voy a dejar a nuestra hermana Pamela que ore por eso. Y nos despedimos hasta nuestro próximo capítulo, el próximo viernes a las 10:30. Tiene una cita con nosotros, los esperamos. Amén, Bueno, amén. Pamela. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permitiste en esta noche de poder, Señor, traer este tema, Señor Santo, Dios mío. Oramos, Señor, por las personas que van a escuchar, Señor, esta transmisión o los que están viendo ahí en vivo y en directo. Cualquier persona, Señor, que sea agobiada, Dios mío, te pedimos que extiendas tu mano de misericordia, Señor amado, que entre, Señor, a ese corazón, que entres a esa mente, Dios mío, que puedas hacer la obra, que puedas ayudarlos a perdonar, Dios mío, perdonar cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier persona que les haya hecho daño, Señor. Para nosotros los seres humanos nos parece como que es algo imposible, pero con tu ayuda sí lo podemos, Señor amado, Dios mío. Oramos, Señor amado, por cualquier persona que no se puede perdonar a sí mismo, Dios mío. Te pido, Señor, que puedas ayudarles, Señor, a poder entender la gracia, el amor, la misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Por favor, que ellos puedan, Señor, ser libres, Señor, de toda atadura. Sí, sí, Señor, si hay algún espíritu que está ahí atormentando, Señor, lo reprendemos y lo declaramos inoperante por el poder de la palabra, Señor amado.
que ellos puedan sentir libertad, que puedan regresar a tu casa, Señor amado, que puedan, Señor, regresar a la oración, que puedan leer tu palabra, Señor amado, y que se puedan levantar, Señor, con tu ayuda, mi Señor amado. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén. Amén.